Abre Ya ahora sí ya los el demás debate compañeros con, son listos. vamos a escuchar Tiene la ya palabra al el presidente de la asambleísta Asamblea Nacional César para Rom. tener algunas indicaciones. Bien, tenemos allí algunas indicaciones por parte del presidente de la Gracias, Asamblea Nacional. Se presidente. abre ya la Un saludo discusión. En el especial a uso todos de los la palabra, legisladores de esta noche, a el los asambleísta ecuatorianos que nos César Ron. escuchan. Vamos a entrar en materia, presidente, sobre esta ley que es fundamental para el futuro del país. No porque la recaudación que se pretende hacer de esta ley va a salvar al Ecuador. Se pretende recoger 1.400 millones de dólares de la economía de las empresas y de las personas naturales con relación de dependencia. Pero el Ecuador necesita 14.000 millones de dólares para salir del problema. Es decir, que esta contribución no va a salvar al Ecuador. Simplemente es una contribución que es un pequeño respiro, siempre y cuando se lo haga bien, porque caso contrario, si se lo hace mal, en vez de ayudar o ser ese grano que todos queremos contribuir para que el país salga adelante, puede ser la gota que derrame el vaso y que termine cerrando y quebrando a muchos negocios, a muchas empresas, a muchas pequeñas empresas y afectando gravemente la economía de las personas. Por esa razón, señor presidente, voy a dividir esta intervención en tres partes. La primera parte, la parte constitucional. Esta comisión no puede presentar ninguna alternativa que sea inconstitucionalidad. ¿Y a qué me refiero? La Asamblea Nacional no tiene la capacidad de quitar ni poner tributos. Eso es solo facultad del Ejecutivo. Por lo tanto, ese artículo, en el artículo 5, ese párrafo que fue introducido, que ni siquiera fue votado en la comisión, acepto las explicaciones del presidente de la comisión, pero hay que decirle al país que esto no fue votado como texto de la comisión, sino que fue introducido. Y además, inconstitucionalmente, porque la Asamblea Nacional no puede ni quitar ni poner tributos. Me refiero al impuesto del 2% sobre las propiedades, los bienes inmuebles. A eso me refiero concretamente, señor presidente, señores legisladores ecuatorianos. Lo otro, el tema de la reestructuración, del financiamiento, del diferimiento de las ayudas, está muy bien, ahí estamos de acuerdo. Yo no voté por el informe, me abstuve. Ya les voy a decir por qué me abstuve. Me abstuve por la parte de fondo. Esta ley es interesante porque rebaja las tasas de interés, rebaja la tarifa eléctrica, rebaja las pensiones, ¿no?, de los colegios, de los centros educativos. Es importante para el país y ayuda a las empresas que estamos en dificultad, de las personas a salir adelante a través de reestructuraciones y diferimientos de pago. ¿Dónde está el problema de fondo? El problema de fondo está en las contribuciones, en pretender extraer de las personas naturales y jurídicas y de las personas que trabajan, extraer recursos en este momento de falta de liquidez para el Estado. El Estado no tiene liquidez y necesita que el Ecuador le ayude. Está muy bien. Pero las empresas y las personas también necesitan de la liquidez para sobrevivir. Y ahí está el tema. Se han establecido compensaciones que tienen que ser de acuerdo a la ley establecida, a las contribuciones que se hagan. Pero ¿qué es lo que planteamos nosotros de manera clara y puntual? Un mecanismo económico financiero de mercado que permita a los contribuyentes, en este caso, a los que vamos a dar la ayuda, personas y empresas, firmar un pagaré por la contribución que nos corresponde dar. Ese pagaré va al fideicomiso. El fideicomiso descuenta el pagaré en el mercado, en la bolsa de valores, en el sistema financiero nacional o en el sistema financiero internacional. Y recoge los recursos para que el Ejecutivo tenga los 1.400 millones de dólares. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que no le estamos extrayendo recursos ni a las empresas ni a las personas que también necesitan los recursos. Esta parte es la que no se ha entendido y por esa razón la vuelvo a explicar, porque esta es la clave de lo que se tiene que hacer en el Ecuador. Y a cambio de esto, el Estado entrega estos títulos que tienen que ser negociados, el 20% anual, o negociados también en la bolsa si se requiere hacer liquidez. Mecanismos de mercado, mecanismos económicos financieros.
mecanismos de los que el gobierno se está olvidando, de ese músculo financiero que es fundamental ahora más que nunca para resolver la crisis. Porque claro, ¿cuál es el fondo de todo esto? Y ya estamos 30 de abril el día de hoy, señor presidente, señores legisladores. 30 de abril, se acabó abril. Y los créditos inmediatos de 2.000 millones de dólares que venían después de pagar los bonos el pasado 20 de marzo, los 324 millones de dólares que se pasó, hasta ahora llegan. Cero. No ha llegado nada. Y no solo se han pagado los bonos, se han pagado también intereses de los bonos. Entonces resulta que el Ecuador y el ministro de Finanzas del Ecuador es un gran pagador de bonos, es un gran pagador de los intereses de los bonos, pero es un muy mal gestor de créditos que necesita el Ecuador. Porque si el Ecuador es tan buen pagador y pagó el 20 de marzo, en la crisis que nos encontramos, el Ecuador y el mundo, ya era de entender que esos inmediatos 2.000 millones debieron haber llegado al Ecuador. Todavía no llegan, ni se sabe cuándo van a llegar. Entonces, estas cosas son las que no pueden seguir ocurriendo en el país. Al Ecuador se le tiene que hablar con la verdad. Por esa razón, señor presidente, señores legisladores, no es del momento, pero sí lo tengo que decir. Nos reservamos el derecho de legislar, de fiscalizar y de avanzar en el juicio político al ministro de Finanzas, que va a tener que venir a la Asamblea a darle cuentas al Ecuador de todo este manejo. Porque los tenedores de bonos internacionales, estos están de acuerdo en bajar los intereses, incluso de hacer una merma, una quita al valor de los papeles de los bonos en un 40%. Pero ¿cuál es la situación de los tenedores de bonos nacionales? Que a eso sí les estamos pagando puntualmente. Se ha vuelto el ministro de Economía y Finanzas un pagador de bonos. Y eso no puede ser cuando el mundo entero, el propio Fondo Monetario Internacional recomienda que no hay que pagar la deuda, que hay que reestructurar la deuda, que hay que hacer gestión, que hay que irse a China para pedir la condonación de la deuda, que hay que pedir no solo el diferimiento, sino la condonación de intereses, la ampliación de plazos. Ahí tenemos que estar concentrados. Ya teníamos que tener este momento resultados y no tenemos resultados. Entonces es fundamental que así como el gobierno está en esta necesidad de dinero, que se llama liquidez, también las empresas y las personas están en la misma necesidad de liquidez. Hoy, antes de esta intervención, hice varias llamadas a varios bancos del sistema financiero nacional. Las operaciones están cerradas, no hay crédito. Lo único que se está haciendo es reestructurar las obligaciones. Recursos frescos no hay. O sea que una empresa, microempresa o gran empresa sale mañana del confinamiento y busca un crédito de capital de trabajo. No hay operaciones, no hay nuevas operaciones, no hay crédito. Entonces, vamos a salir de la para a seguir parados. Esto sería muy grave para el país. Por esa razón, ministro de Economía y Finanzas, ¿cuándo llegan los créditos y de qué valor? Primero para salvar a las personas y después para darle de comer a las personas y después para poner en marcha la economía. Esto es fundamental. El ministro en la comparecencia en la Asamblea Nacional habló de que los apéndices de los multilaterales de créditos darían créditos de desarrollo económico al Ecuador importantes al 2% de interés. Es fundamental que estos créditos multilaterales de desarrollo que van a venir al Ecuador y que se van a manejar en la banca pública y en la banca privada para poder alcanzar al universo de personas y de empresas que necesitan estos créditos, no pueden salir más allá del 5%, porque si el fondeo viene de la banca de desarrollo internacional al 2%, en el Ecuador no se puede esos dineros que vienen prestarse más allá del 5%. Esto también es importante que quede perfectamente claro en la ley, porque el fondeo viene de afuera. El fondeo viene de afuera. Y entonces sigo con el mecanismo. ¿Cómo hacemos para que el Estado tenga liquidez? A través de un mecanismo financiero de bolsa o de sistema financiero para descontar los pagarés, para hacer plata, para tener los 1.400 millones sin afectar a las empresas ni a las personas, para que las empresas y las personas se puedan quedar con plata en el bolsillo para poder seguir trabajando porque no hay crédito bancario, porque se necesita. Las familias, ¿qué necesitan? Pagar el alquiler, pagar la luz, pagar las pensiones de los colegios y comer y curarse, pues.
¿Y las empresas qué necesitan? Crédito de capital de trabajo para comprar las materias primas, para producir, para pagar a los proveedores, para pagar a los trabajadores la nómina. Y entonces no podemos seguir extrayendo recursos a las empresas y a las personas. Tenemos que darles una facilidad y luego el Estado le tiene que compensar con estos títulos que tendrán que ser descontados al 20% cada año para pagar impuestos. O si yo quiero anticipar porque necesito liquidez en la misma bolsa y se activa el mercado de valores, voy y transo en bolsa los papeles para hacer plata, para hacer más liquidez. Esto es lo que no se ha hecho y esto es fundamental para no afectar. Esta es la clave de esta ley, porque si afectamos a las familias y al aparato productivo que ya está gravemente afectado, porque no es que se han complicado las cosas producto del coronavirus, se han agravado. El Ecuador viene ya de una recesión económica de hace muchos años que no termina de recuperarse. Déjenme darles un dato porque tenemos que tener información. Las empresas y las personas con esta ley de emergencia, desde el terremoto de la ley de solidaridad, la ley del año pasado de simplificación y esta estarían entregando al Estado ecuatoriano por una sola vez más de 3.000 millones de dólares. Gran cantidad de dinero que hoy más que nunca se requiere en la economía. Así es que tenemos que actuar con diligencia, con prontitud. Tenemos que buscar los mecanismos. El Ecuador requiere de préstamos y en el mundo hay maneras de conseguir recursos, pero para eso las autoridades monetarias, económicas que están al frente tienen que tener punch, tienen que ser creativas, tienen que meterle el pulso a las cosas, tienen que moverse, tienen que inventarse, tienen que tocar puertas, tienen que abrir puertas, tienen que viajar por el mundo, tienen que hacer todo lo que se tenga que hacer porque el Ecuador está dolarizado y no puede devaluar. Y al estar dolarizado, pues tiene que recurrir a préstamos. No hay otra salida porque no hay ahorros ni hay reservas. Entonces tenemos que buscar un mecanismo que permita que el Ecuador no se caiga la economía. Otro tema, presidente, es el tema de las detenciones para los de la primera línea. En la primera línea, ¿quiénes están? Los médicos, los salubristas, los profesionales de la salud, los policías, los militares, los bomberos. Entonces, si todos están en la primera fila, no puede haber pues discrimen de ninguna naturaleza. La comisión votó ayer para que solo se dé la excepción a los médicos y salubristas y no se les cubra a policías, militares y bomberos. No tiene presentación. Esto no está bien. Todos han puesto el pecho. Todos han puesto el pecho ante las balas. Todos están en la primera fila arriesgando sus vidas. Muchos ya han perdido sus vidas. Tenemos que ser justos con esos ecuatorianos que están en la primera fila defendiendo nuestros derechos. Y finalmente quiero concluir, señor presidente, pidiéndole al ministro de Economía y Finanzas que hable al Ecuador con la verdad. El Ecuador necesita la verdad. El Ecuador necesita transparencia. El Ecuador tiene que saber qué se ha hecho, qué se ha negociado, qué se ha renegociado, qué se ha reestructurado internacionalmente, cuánto de la deuda externa nos van a diferir, cuánto de la deuda externa nos van a perdonar, cuánto de la deuda externa que está en el presupuesto general del Estado de este año no va a liberarse esos recursos, cuánto del Estado se va a achicar, cuánto del Estado se va a achicar en recursos económicos, porque si el Ecuador tiene un presupuesto de 35.000 millones de dólares, ¿cuánto de esto se va a achicar? ¿10% del presupuesto? Ah, bueno, eso es importante, una contribución de 3.500 millones de dólares de ajuste presupuestario para el presente año de crisis. Esas son las cosas que tenemos que saber en la Asamblea Nacional. ¿Qué obras se van a dejar de hacer? ¿Qué se va a priorizar en el presupuesto general del Estado? ¿Cómo se va a manejar la crisis? ¿Cuánto de los recursos de la deuda externa se liberan? 1.000, 2.000, 3.000 millones. ¿Y cuánto se consigue de créditos internacionales? 3.000, 4.000, 5.000 millones. Entonces, ahí tenemos un paquete de 14.000 millones de dólares que necesita el país para salir adelante. Pero si empezamos diciéndole al Ecuador que extrayendo recursos de la poca liquidez que tienen nuestras familias, nuestras personas, nuestros trabajadores y nuestras empresas, le van a salvar al Ecuador, no estamos hablando con la verdad. Y por otro lado, si no hacemos un mecanismo económico financiero
prudente, que funcione, claro, transparente, que no le quite la liquidez a las empresas y a las personas, entonces esta ley, créanlo, tarde o temprano será la ley que liquidó al Ecuador. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. En el uso de la palabra, el legislador César Ron sostuvo que se necesitan 14.000 millones de dólares